en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, hablábamos y empezamos hace 8 días hablando de que la iglesia es la columna de baluarte de la verdad. Vamos a leer el texto que nos dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Yo les decía ahí en una frasecita que lo que intentábamos ver es cómo es que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Eso qué implicaciones tiene? Y la frase que yo les ponía era 3 anhelos que van a llevar a la iglesia a mantenerse como columna y baluarte de la verdad. 3 anhelos que van a llevar a la iglesia a mantenerse como columna y baluarte de la verdad. Siendo el título de la predicación, la iglesia, 2 puntos, la columna y baluarte de la verdad. Entonces, 3 anhelos que van a llevar a la iglesia a mantenerse como columna y baluarte de la verdad. Hace 8 días, el domingo pasado, veíamos el primer anhelo. ¿Cuál es el primer anhelo? Anhelo por invertir en la iglesia. Anhelo por invertir en la iglesia. Y veíamos a Pablo con ese anhelo. Él entendía, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Entonces ahí es donde yo tengo que invertir mi vida, invertir mis recursos, invertir mi tiempo, invertir mi esfuerzo. La iglesia es la columna del baluarte de la verdad. Entonces yo como creyente y como iglesia anhelo invertir en la vida de la iglesia para que la iglesia se mantenga como columna y baluarte de la verdad. Parte de invertir en la vida de la iglesia no solamente es en la iglesia como todo el conjunto de personas, la fidelidad, la responsabilidad, el compromiso que yo tengo con mi iglesia, sino que también es invertir en la vida de la iglesia. ¿Era invertir en la vida de qué? ¿De qué? Esa memoria fotográfica, pero por eso lo tienen ahí anotado. Invertir en la vida de personas. Invertir en la vida de personas es lo que me va a también demostrar si es que realmente yo amo a la iglesia y anhelo ver a la iglesia crecer y madurar. Claro, la iglesia no es trabajo solamente de una persona, de 2 personas o de un grupito de personas, sino que la iglesia es trabajo de toda la iglesia. Y entre eso es mantenerse firme, fiel, creciendo. Y la segunda cosa es invertir en la vida de personas. Invertir en la vida de personas. ¿Cómo le fue la inversión en la vida de personas de la iglesia esta semana? ¿Cómo le fue en esa inversión? ¿Cómo le fue en esa inversión? Un mensajito, una llamada, una visita, una felicitada de cumpleaños. ¿Quién cumpleaños esta semana? Vamos, Santi, levanta tu mano, vamos. 16 añotes. ¿Quién más cumpleaños? Ayer José Bernay, pero no está. Se nos olvidó, se nos pasó, pero hoy queríamos echarle huevos y todo, pero no vino. Entonces nos llevamos los huevos para un rico omelette. Entonces, todo eso es invertir en la vida de personas. La iglesia, decíamos, no es en principio los programas o las reuniones, sino que la iglesia son las personas. Invertir en la vida de personas es mostrar que yo anhelo invertir en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia. Y quizás hay algunos que siguen luchando en su corazón. Estábamos hablando en la reunión que hace el viernes y decíamos cuáles son los obstáculos que quizás tenemos al invertir en la vida de personas. Y había ahí charlando, sacábamos como conclusión, por ejemplo, de que uno de los obstáculos que tenemos para invertir en la vida de personas es que a veces no nos sentimos con la tranquilidad de ir a invertir en la vida de esa persona cuando mi vida está luchando con diferentes cosas.
Entonces no me siento totalmente tranquilo porque sé que en mi vida yo estoy luchando con cosas. Entonces, ¿cómo voy a ir a invertir en la vida de esa persona si mi vida está de tal forma? Bueno, lo que concluíamos también ese día es que luchas siempre vamos a tener, situaciones siempre vamos a tener, que no es una hipocresía porque no estamos queriendo mostrar nada y tampoco estamos, al invertir en vida de personas, no estamos poniéndonos por encima de esas personas, no estamos diciendo yo soy mejor que usted y por eso vengo a invertir en su vida, no, todos estamos en el mismo nivel, es más bien, no es como que nos estamos poniendo por encima de otro, sino que estamos caminando como juntos, uno al lado del otro. Yo tengo mis luchas, usted tiene sus luchas, pero nos animamos ¿a qué? A vivir para Dios, a servir al Señor, anhelamos que su vida y mi vida crezcan. Y cuando yo invierto en la vida de una persona, entonces mi vida también es bendecida, ¿sí o no? Porque no es como que voy a ir a bendecir su vida y entienden su vida. No. Cuando yo invierto en la vida de personas, la vida de esa persona es bendecida, pero mi vida también es bendecida. Porque yo aprendo también, esa persona también entiende mis luchas, mis necesidades y vamos caminando como juntos, uno al lado del otro. Entonces, el anhelo para que se mantenga la iglesia como columna y baluarte de la verdad, el anhelo es invertir en la vida de la iglesia, invertir en la vida de personas, Y póngalo como algo recurrente en su vida. Invierta en la vida de personas de la iglesia, invierta en aquellos que son sus hermanos en Cristo, a quienes su corazón anhela verlos crecer. O sea, yo los miro a todos ustedes aquí, hoy, mi familia y toda la familia de la iglesia, y digo, ¿anhela mi vida verlos crecer? Sí, anhelo verlos crecer. Anhelo verlos ser lo que Dios quiere que sean. Anhelo verlos ir observando su corazón, alcanzando o intentando alcanzar la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Anhelo que no sean los mismos hoy que en un año, sino que en un año sean personas que tienen un criterio más firme, más establecido en las verdades de la palabra, que puedan absorberla en su vida, que puedan mostrarla en la vivencia, que puedan guiar a otros también, que puedan aconsejar bíblicamente, que las cosas que hoy son una debilidad, dentro de un año, dentro de un mes, dentro de 6 meses, ya no sean una debilidad. Es el anhelo de mi corazón, invertir en sus vidas para que podamos crecer todos juntos, porque yo crezco a la medida que crecemos todos. Por eso es que dice Efesios capítulo 4, que, déjeme leerlo ahí para no parafrasear. Efesios capítulo 4 dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en ¿qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice la palabra ahí en el libro de Efesios. ¿Qué significa? El crecimiento de sus vidas es el crecimiento de toda la iglesia. Es más, el crecimiento de sus vidas es lo que va a llevar a mi crecimiento también. Porque todos somos la iglesia. Porque Dios me permite ser el pastor, pero yo también voy creciendo. Y en la medida que ustedes crezcan, yo crezco. Y en la medida que yo crezca, ustedes crecen también. Y todos unidos entre sí, por todas las coyunturas, por eso habla de esa ilustración como un cuerpo, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben cada una su crecimiento y cada una de esas partes va creciendo y todos vamos creciendo en amor y en unidad. Entonces, para que esta iglesia pueda ser una iglesia
que se mantiene como columna y baluarte de la verdad, debe haber un anhelo por invertir en la iglesia. Ahora también, en segundo lugar, versículo 15, vamos a ver el segundo punto, que es anhelo, un anhelo porque la iglesia refleje lo que ella es. Un anhelo porque la iglesia refleje lo que ella es. Vuelvo a repetir, un anhelo porque la iglesia refleje lo que ella es. ¿Qué es la iglesia? Nos va a responder aquí el texto esa pregunta. ¿Qué es la iglesia? Y mire lo que dice el versículo 15. Dice, para que citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es que, bueno, en primer lugar dice, la casa de Dios. En segundo lugar dice, que es la iglesia del Dios viviente. Y en tercer lugar, columna y baluarte de la verdad. Prácticamente el texto nos está explicando qué es la iglesia, le está dando estas características a la iglesia. Entonces la iglesia debe reflejar esto. La iglesia debe entender que esto es la iglesia. La iglesia debe reconocer que esto es lo que Dios quiere que la iglesia sea. Por eso, para que la iglesia se mantenga como columna y baluarte de la verdad, entonces debe haber un anhelo porque la iglesia refleje lo que ella es. Esto es lo que debería reflejar la iglesia. Cuando una persona ve la iglesia, esto es lo que debería ver. Cuando una persona que viene de otro lugar llega a la iglesia, esto es lo que debería ver. Cuando una persona que es externa, que no conoce al Señor, una persona externa a nosotros, ajena a nosotros, mira a la iglesia, esto es lo que las personas deberían ver. Esto es la iglesia. Entonces, un anhelo porque la iglesia refleje lo que ella es. Lo primero que vemos aquí es que la iglesia necesita conducción. Ya lo habíamos visto un poquito, pero la iglesia necesita conducción. Dice el versículo 15, para que si tardo, quiero ir a verte, pero si tardo, sepas cómo debes ¿qué? Conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. Entonces, la iglesia necesita conducción. ¿Quién conduce la iglesia? Una pregunta, ¿no? ¿Quién conduce la iglesia? La iglesia la conduce el Señor. La iglesia la guía el Señor. ¿Y cómo hace el Señor esa guía de su iglesia? A través de su palabra. La palabra de Dios es la que va a guiar la iglesia. De la palabra de Dios no nos podemos salir. La palabra de Dios es como los andenes que nos pone para ir por la avenida que se llama la voluntad de Dios. De la palabra de Dios no nos salimos, de esos andenes no nos salimos. Cuando la iglesia se sale de la carretera y se cruza por encima la barrera de la palabra de Dios, entonces tiene un peligro grande, ya no está siendo conducida, ya perdió la conducción. Entonces aquí le dice Pablo a Timoteo, es importante que la iglesia sea conducida. Y sea conducida, ¿por qué? Pues va a ser conducida por la palabra de Dios. Pero Dios dejó específicamente a unos pastores que van a ser los que van a ir guiando el estudio de la palabra y la predicación de la palabra para que la iglesia sea conducida. Es decir, la responsabilidad que tienen los pastores, los predicadores, es muy grande, porque necesitamos saber bien, conocer bien y explicar bien la palabra para que la iglesia se conduzca bien. Utilizar bien la palabra para poder aconsejar, para que la iglesia se conduzca bien. Aquí dice, para que si tardo sepas cómo debes conducir. ¿Cómo debes conducir? ¿De qué manera tienes que hacer las cosas, Timoteo? Te la explico aquí, y esto es lo que tienes que predicar, enseñar, defender con todo tu corazón y con toda tu vida. La iglesia necesita conducción. Entonces, ¿qué tiene que verse cuando las personas vemos la iglesia? Cuando una persona viene de afuera y ve la iglesia, ¿qué tiene que ver? Que hay una iglesia que está siendo ¿qué? Conducida. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios. Dios conduce a su iglesia a través de la palabra. De la palabra no se sale, la palabra son los límites. La palabra es la palabra que honramos, que exaltamos, que cuidamos, que vivimos. Entonces, ¿cómo es que debes conducirte? ¿De qué manera debes conducirte? Y esa palabra debes, ahí ustedes ven en el texto, versículos 15, para que si tardo sepa cómo debes. ¿Cómo debes? Esa palabra debes
significa necesariamente. Entonces, necesariamente tiene que verse esto en la iglesia. Inevitablemente, no se puede evitar. Esto es lo que es la iglesia y así debe ser, así debe conducirse. No hay forma de que se conduzca o que se hagan las cosas de otra forma. Esta es la forma de Dios y debe seguirse al pie de ¿qué? De la letra. Esta es la forma de Dios. Como debes, así debes hacerlo. Eso no es una opción, eso es un mandato. Obligatoriamente tienes que conducirte o conducir la iglesia de esta forma. Cada iglesia debe conducirse de esta forma, necesariamente, inevitablemente. Déjenme leerles este comentario que encontré acá. El comentario dice, es el comentario que se llama Comentario a las Epístolas Pastorales. Comentario a las Epístolas Pastorales. Dice, mediante esta forma de expresión, Pablo encarece la importancia y dignidad del oficio pastoral. ¿Por qué? Porque los pastores pueden ser considerados como mayordomos a quienes Dios ha encomendado el oficio de gobernar su casa. Dios le dio a los pastores la responsabilidad de gobernar su casa como un mayordomo, no como un dueño, porque el pastor no es dueño de la casa de Dios, el pastor no es el dueño de la iglesia, el pastor es un ¿qué? Mayordomo. ¿Qué es un mayordomo, mis hermanos? Un administrador. ¿Alguno de aquí fue alguna vez administrador de alguna cosa? ¿Sí? Bueno, cada uno de nosotros administramos nuestra casa, por ejemplo. Administramos nuestra casa. Pero ahí está el administrador, por ejemplo, del conjunto, ¿cierto? El administrador del conjunto. ¿Y qué hace el administrador del conjunto? ¿Él es el dueño del conjunto? No, él no es el dueño del conjunto. ¿Qué hace el administrador del conjunto? Él va observando y va administrando, valga la redundancia. Va observando, va mirando cuidadosamente que esto tiene que hacerse, que esto falta, que si hay que hacer una asamblea extraordinaria, ¿a cuánto les gustan las asambleas de los conjuntos? Amén. No nos gustan esas asambleas. Pero bueno, ahí está el administrador, que esto, que lo otro, que el parqueadero, que todos estos deben, que estos no deben, que la cartera, que los morosos, que se dañó esto, que mande el mensajito, ¿por qué no hay agua? ¿No? Y empieza uno a atacar al administrador. ¿Qué pasó? ¿Que no hay agua? ¿Qué está aquí? Y el administrador pues le toca mandar el mensajito y decir, perdón, es que se dañó el tubo. Tómenle foto al tubo, se dañó la motobomba, no sube agua. Y el administrador tiene que estar ¿qué? Pendiente. Prácticamente esa responsabilidad en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, Dios se la ha designado a los pastores. Y por eso es que es la importancia del oficio pastoral, que los pastores tengan mucho cuidado en observar, en cuidar, en administrar, en observar lo que está pasando en la iglesia. Lo que está pasando en la iglesia. Porque el pastor no es dueño, el pastor es un administrador. Administrador. Y miren lo que dice aquí el comentario. Dice, si alguna persona tiene la superintendencia o administración de una casa grande, ¿cómo trabajaría? Si usted tuviera la administración de una casa grande, ¿cómo trabajaría? Trabajaría duro, trabajaría fuerte, estaría siendo cuidadoso. Dice, trabaja noche y día con gran solicitud para que nada ande mal por su descuido. Ignorancia, olvido. No puede haber en la iglesia de parte del pastor descuido, ignorancia u olvido. Puede ser que algunas cosas se le escapan. Sí, puede ser que algunas cosas se le escapan. Pero no puede ser por descuido, ignorancia u olvido. Porque el pastor tiene que dirigir y cuidar la iglesia, conducir la iglesia con la palabra de Dios. Si esto se hace, dice aquí el comentarista, tratándose de hombres y cuidado de cosas materiales, ¿cuánto más debería hacerse para con la casa de quién? De Dios.
La iglesia no es algo que se toma a la ligera. Y por eso ya vimos todas las características que debe tener ese pastor. Él es como obispo, él es un supervisor, una persona que está observando cuidadosamente. Entonces, acá nos dice, la iglesia debe ser conducida. Y lo primero, o una de las primeras cosas que deben ver las personas cuando llegan a la iglesia, es que hay una iglesia que es ¿qué? Ordenada, cuidada, conducida, administrada, con detalle, con detalle. Lo que se hace aquí refleja quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que reflejar la iglesia? Decíamos acá, anhelo porque la iglesia refleje lo que es. La iglesia debe reflejar conducción. Conducción, debe reflejar conducción, cuidado, administración, gobierno. La iglesia, en segundo lugar, nos dice aquí, el versículo 15, la iglesia, en segundo lugar, nos dice aquí el versículo 15, ¿cómo debes conducirte? ¿En qué? En la casa de Dios. Lo segundo que nos dice que debe reflejar la iglesia es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. ¿Sí es la casa de Dios la iglesia? Es interesante cómo Pablo utiliza el término aquí, la casa de Dios. Es muy interesante. Cuando ustedes piensan en la casa de Dios, ¿qué se les viene a la mente? Una mansión. Una mansión. Muy bien, Pedrito. ¿Qué se les viene a la mente? La casa de Dios. La familia. La casa de Dios. Nosotros, la vida, su casa de pronto, se le viene a la mente casa. Cuando uno habla de casa, habla de la intimidad, ¿cierto? La intimidad de la familia. Miremos un poquito la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Qué debe reflejar la iglesia? Conducción. En segundo lugar, debe reflejar que la iglesia es la casa de Dios. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que la casa de Dios no es el edificio de la iglesia. ¿Listo? La casa de Dios no es el edificio de la iglesia. Es decir, esto es un salón, ¿cierto? Esto es un salón, pero este lugar físico no es la iglesia. Estas paredes no son la iglesia. Cuando hablamos de la casa de Dios, no es el edificio en el cual se reúne la iglesia. Es más, nosotros, por ejemplo, hemos hecho, este año no hemos hecho, y no sé cuándo vamos a hacer, pero ya hay un muchacho que cumplió años esta semana, que me dice, pastor, ¿cuándo vamos a hacer la iglesia al parque? ¿Saben que nosotros hacemos la iglesia al parque? Y es interesante ese título porque, ¿por qué le decimos iglesia al parque? No es porque agarramos este edificio y lo levantamos con una grúa y lo llevamos hasta el parque, ¿cierto? Sino que entendemos que la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia somos ¿quiénes? Nosotros, las personas. Entonces, la iglesia al parque significa que todos nosotros ese domingo, ¿dónde vamos a ir? Al parque, ¿cierto? La iglesia va a ir al parque. O la iglesia, por ejemplo, decimos en los anuncios que la iglesia se reúne ¿en qué? En la semana, en reuniones ¿qué? Caseras. ¿Qué significa que la iglesia se reúne en reuniones caseras? Pues que hay grupitos de hermanos que llegan a una casa y se reúnen ahí. La iglesia se reúne en reuniones caseras. Entonces, para que quede bien el término y claro el término, la iglesia no es el edificio en donde se reúne la iglesia. Aunque uno dice, pero entonces está mal decir, vamos a la casa de Dios cuando salimos con la familia y decimos, bueno, vamos tarde, vamos tarde, vamos para la casa de Dios. ¿Está mal decirlo? No está mal decirlo. No está mal decirlo, ¿por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios. Y tampoco está mal, por ejemplo, cuando nosotros pasamos aquí alguna vez en la semana y pasamos por acá al frente y Tiago Banalí dice, ahí está ¿qué? La iglesia. Bueno, ahí está el lugar a donde se reúne la iglesia. Entonces la casa de Dios no es el edificio en el cual se reúne la iglesia. Es más, les digo que en esa época en la que se escribe Pablo a Timoteo, en la época del primer siglo, no habían templos
Las iglesias no tenían templos, como les llamamos, o lugares de reunión. ¿Y por qué no? Por la situación de vida que vivían las iglesias, eso era muy difícil. ¿En dónde se reunía la iglesia? La iglesia se reunía en las casas. Es más, la referencia que tenemos en Hechos de que haya un lugar donde se reunía la iglesia, decía que cada día, el texto que leyó Alex esta mañana, que cada día la iglesia se reunía en las casas. ¿Y en dónde? Y en el templo. Pero eso fue los inicios de la iglesia, en donde había tantas personas que les tocaba como reunirse en algún lado grande y iban al templo, pero ahí no podían entrar los gentiles. Entonces seguramente ellos se reunían todos por allá en un potrero, en el desierto o en alguna parte, pero para la época cuando Pablo le escribía a Timoteo no había templos en las iglesias. Las iglesias se reunían en las casas. Por eso es que cuando Pablo le dice a Timoteo aquí por revelación del Espíritu Santo y le dice la iglesia es la casa del Dios viviente, seguramente Pablo lo que le está queriendo decir a Timoteo es la importancia que tiene la iglesia, las personas, cómo tienen que ver las personas, cómo tienen que ver a la iglesia. Entonces, no es el edificio en donde se reúne la iglesia, se reunían en las casas de los miembros. O por ejemplo, dice que en algún momento Pablo hizo como una especie de clases de la Biblia en una escuela de un hombre llamado Tirano, por allá en Éfeso, pero no tenían lugares de reunión como nosotros los solemos tener ahora, estos salones. Aparte, la iglesia era una iglesia muy perseguida, la iglesia era difícil, las condiciones que ellos tenían. Entonces, no se reunían en un templo. Cuando Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios, lo que está queriendo decir con ese término casa es el hogar o la familia espiritual, es decir, la congregación es la familia espiritual, es el hogar, y por eso le dice la iglesia de Dios viviente, la familia espiritual. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia debe reflejar que es la casa de Dios, entonces, ¿cómo se debe ver esta iglesia? ¿Como una qué? Como una familia, como un hogar. Cuando una persona encuentra a esta iglesia y empieza, bueno, Dios le guía, aquí está la iglesia en donde tiene que estar. Entonces esa persona encuentra en este grupo de personas, encuentra una familia. Una familia que es la familia de Dios. La familia de Dios, por eso dice la casa de Dios, la familia de Dios. Por eso cuando llegamos aquí a la iglesia decimos, ¿cómo está qué? Hermano. ¿Sí o no? Hermano, bueno, casi no decimos hermano, ¿cierto? Casi no decimos hermano. Digo, Pedrito, Elizabeth, ¿a quién le digo hermano? A ver, ¿a quién le digo hermano? No, don Pablo, le digo don Pablo. Hermano, ¿a quién le digo hermano? A casi nadie, ¿no? A mi hermano José, a mi hermano José, a mi hermano Isidro, a mi hermano Isidro. Porque entendemos, no nos decimos, pero entendemos que somos ¿qué? Hermanos. ¿Y por qué somos hermanos? Porque si hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, somos hijos de Dios y eso significa que somos hermanos. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre que sería nuestro Padre Celestial. Cuando una persona llega a esta iglesia, entiende que aquí encuentra a la familia de Dios. Y ahí le pone un poco de peso también a la relación, ¿no? Porque la relación que tenemos como iglesia es una relación de familia, ¿sí o no? Yo pienso que en muchas formas sí, que obviamente hay que trabajar mucho más en que seamos mucho más unidos, pero miren que lo que tiene que haber en su corazón como un signo de alerta es cuando usted no ve a esta iglesia como su familia. Cuando usted ve a esta iglesia como el lugar donde yo llego, escucho y me voy, tiene un signo de alerta en su corazón no está pudiendo absorber lo que realmente debería absorber de este lugar. Este lugar es la familia de Dios, este lugar es la casa de Dios, y como familia significa que debe haber una intimidad en la relación. Otra vez volvemos a la importancia de la relación de persona a persona, de invertir en la vida de personas.
Porque usted entiende, o sea, son su familia, son sus hermanos. Estos hermanos que están acá son con quien usted va a llorar, a pelear, a pelear. ¿Alguno ha peleado aquí entre uno con el otro? No. ¡Ah! Ya. Sí. Diferencias, discusiones, peleas, rasguños. No. Tan feo, no. Pero sí hay situaciones, ¿no? Sí hay situaciones. Pero esta es su familia. Cuando usted de pronto no valora esa relación, es un signo de alerta en su corazón. El signo de alerta en su corazón debe ser preguntarse por qué razón yo no estoy viendo a estos hermanos como mi familia. De pronto usted siente que es que no recibe la atención que usted debería recibir, pero como les dije, tiene que entenderlo de parte y parte. No es solamente lo que yo recibo, sino lo que yo doy también, ¿no? Si de pronto nos quedamos pensando en las cosas que yo debo recibir de esta familia y no en lo que Dios me pide que yo dé, entonces de pronto por ahí está el punto de por qué su corazón no ve este lugar como una familia. Un hombre me decía esta semana, que hablábamos, un hombre que no volvió, 3 años lleva sin volver, y me escribió esta semana y me dijo, pastor, hablemos, listo, vamos a hablar. Y él me decía, yo quiero volver a sentir y a anhelar que llegue el domingo para unirme y reunirme con mis hermanos en Cristo y volver a estar junto a ellos. Era el anhelo de su corazón que se perdió por las malas decisiones, por el endurecimiento del corazón. Porque cuando no se ve a este lugar como la familia de Dios, en quien yo encuentro abrigo, es que la ilustración de Pablo es muy precisa. ¿Qué pasa cuando usted está fuera de su casa, en los aguaceros, por ejemplo, como el aguacero de anoche, y llega a su casa? ¿Qué siente? Yo me mojé solamente en 10 pasos, entrando a toda la familia ahí a la torre del conjunto. En 10 pasos y con sombrilla. Me lavé. Y estaba todo mojado, parqueando el carro. Pero ¿qué era el anhelo de mi corazón? Ya voy a llegar a mi casa. Ya estoy aquí a 1 minuto de mi casa. Y cuando llego a mi casa, ¿qué hago? Me quito la cosa y la ropa mojada, y cuando entro por las puertas de la casa, la frase famosa que se llama ¿no? El calor de hogar. El calor de hogar, ¿sí o no? Es algo real. Usted llega a su casa y siente ¿qué? El calor del hogar. Y llega y está su familia, y llega y ahí está su hogar, está su casa, está su familia. ¿Anhela usted estar ahí? Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Cuando uno piensa en la iglesia, eso debería producir en el corazón. Y si es que eso no está haciendo de esa forma, algo está pasando en su vida. No es culpa de la iglesia, no es culpa de la iglesia. No es culpa de las personas, es culpa de su corazón. Y es más, es culpa de su pecado. Algo está pasando en su corazón que no está pudiendo ver a este grupo de hermanos como su familia. De pronto usted nunca tuvo una familia. De pronto usted nunca tuvo el calor de hogar y no sabe qué significa eso. De pronto a usted le tocó crecer así. Y como le tocó crecer así, entonces no entiende qué significa el calor de hogar, el calor de familia. Pero eso no significa que tenga que vivirlo acá y mostrarlo acá. Yo aquí estoy solo y aquí me quedo y yo solito y déjenme en paz y nadie me moleste y nadie me escriba y nadie me llame y nadie me visite y nadie me diga nada. Pero después está uno echándole la culpa ¿a quién? ¿A quién le echa la culpa regularmente? ¿A la iglesia? Después termina echando la culpa a la iglesia. La iglesia no me dijo, no me miró, no me hizo, no me voltearon, no, nada. Pero ahí es donde tiene que evaluar. ¿Pero qué hizo usted para fortalecer esa relación?
Si es que usted realmente mira la iglesia como ¿qué? Como la casa de Dios, como la familia de Dios, como la familia de Dios. Otra frase que nos llama la atención aquí en el texto es que Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la casa del Dios ¿qué? Viviente. Eso es muy importante también porque si nos vamos al contexto cultural de esa época, ayer le decía a una jovencita, Alejandra, le decía ayer a Alejandra que Afrodita era la diosa de la sexualidad. Y en Éfeso, a donde Pablo le está escribiendo esta carta que Timoteo tiene que ir a arreglar la situación en Éfeso estaba uno de los mayores templos a esa diosa. Y había demasiados templos en esa época, es más, las ruinas de algunos de esos templos todavía existen hoy. Pero había una cantidad de templos a un montón de dioses falsos, o como para ser más claro en el texto, diríamos, para una cantidad de dioses muertos, dioses que no existen, pero cada uno de ellos tenía su ¿qué? Su templo. Cada uno de ellos tenía su templo. Y cada uno de estos templos iban las personas allá a adorar. Iban allá a adorar y de pronto sin saberlo, sin querer queriendo, iban a adorarlo con reverencia y entendiendo que las personas que iban ahí eran su familia. Y lo que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo en este texto es, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, no somos la iglesia de un Dios muerto, no somos la casa de un Dios muerto, no somos la familia de un Dios muerto, somos la familia, la casa y la congregación del Dios. Y eso debería ayudarnos a entender y a vivir esa vida del cuerpo como Dios quiere que se viva. Cuando una persona llega a esta iglesia, debe ver por esa familiaridad que tenemos que aquí hay un Dios que está vivo, no muerto. No muerto. ¿Cómo haría, eso sería una pregunta para reuniones caseras de esta semana, cómo haría o cómo mostraría una persona que aquí hay un Dios vivo? ¿Cómo se mostraría en esta iglesia que aquí hay un Dios vivo? ¿Qué debería pasar cuando una persona llega a este lugar? ¿Qué debería haber? O cuando nosotros mismos llegamos, sin ser antiguos, sin ser nuevos, ya siendo antiguos, ¿qué debería pasar cuando usted llega a esta iglesia? Para mostrar que aquí hay un Dios vivo y no un Dios muerto, que aquí hay una familia de un Dios vivo y no de un Dios muerto, que aquí está la casa del Dios vivo y no del Dios muerto, que aquí está la congregación del Dios vivo y no del Dios muerto. ¿Qué debería pasar? ¿Afecto? ¿Cómo amor? ¿Cómo? ¿Un corazón? ¿Le doy un corazón? Así, le hago así, dice José. Cuando llegue mi hermano, bueno, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo debería ser? Demostrando, ¿cómo? Saludando. Bienvenido. De un abrazo. Bienvenido, hermano. Llegó a la casa del Dios viviente con un evaluante de la verdad. Estamos todos felices de ser hijos de Dios. Hurra, hurra. Eso es un Dios muerto, hermanos. Y quizás que Dios no está en su vida, si es que está amargado todo el tiempo. Si no hay felicidad y gozo en su vida, vaya y mire y examine su corazón. Puede ser que Dios no está ahí. Puede ser que Dios no está ahí. Porque sí hay problemas y sí hay situaciones, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí hay momentos difíciles, pero que esas situaciones no agobien su vida de tal forma que usted no pueda mostrarle a la familia de Dios que aquí hay un Dios viviente. Si con su actitud no hay un Dios vivo y verdadero, algo tiene que estar pasando en su corazón. Algo. De pronto no está el Dios vivo ahí. De pronto no está el Dios vivo ahí. Pero aquí es muy importante porque Él le dice, es la casa del Dios viviente y eso tiene que reflejarlo la iglesia. Por eso hay un anhelo porque la iglesia refleje lo que ella es.
ella es una iglesia que debe ser bien conducida y ella es una iglesia que refleja que aquí está la familia, la casa y la congregación de Dios viviente. El Dios viviente. Hay muchas cosas por decir. Miren, en este comentario decía: es el grupo de creyentes en el cual mora Dios a través de su Espíritu Santo. Es el grupo de creyentes en el cual mora Dios a través de ¿qué? De su Espíritu Santo. Aquí mora Dios. Aquí está Dios. Dios, ¿estás aquí? Después de la predicación de ayer no podrían decir que no. Dios, ¿estás aquí? Y Dios mora en este lugar. Miren, miremos un texto que es muy preciso. Vayan allá a 1 Corintios 3:16, unas hojitas atrás. 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿Llegaron ahí? ¿Seguros? 1 Corintios 3:16. Que se escuche uno de los sonidos más lindos del mundo. No, las hojas de la Biblia pasando así. No, tranquilo, que no es que ustedes, no sé. Me van a decir yo de voto, señor, yo lo leo yo. No, tranquilo. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué es la iglesia? Miren, en el capítulo 3 de 1 Corintios no le está hablando a las personas individualmente, está hablándole ¿a quiénes? A la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es el templo de Dios, en el templo del Espíritu Santo. Después, en los capítulos siguientes, sí le va a hablar como al creyente, como templo del Espíritu Santo, pero en el capítulo 3 específicamente no le está hablando a creyentes individualmente, le está hablando al conjunto de miembros de la iglesia de Corinto y le está diciendo que ellos son ¿qué? ¿El templo de quién? De Dios, el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia debe reconocer: la iglesia es el templo de Dios, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo no dirige su enseñanza a cualquier casa. Esto no es cualquier casa. Nosotros estamos aquí y nosotros somos la casa, la familia y la congregación de Dios. No le está dirigiendo a cualquier casa, la casa de un Dios muerto. Está dirigiéndole la enseñanza al grupo de personas, los creyentes, que son la casa de Dios, la casa del único Dios verdadero. Entonces, es imprescindible que Timoteo haga bien su trabajo de conducir y de hacer lo que tiene que hacer. Que la congregación no caiga en doctrinas falsas. Que la congregación no caiga en conductas perjudiciales para su testimonio en el mundo. Porque esta no es cualquier casa, esta es la casa ¿de quién? De Dios. Entonces el trabajo se tiene que hacer con cuidado y con excelencia. Con cuidado y con excelencia. Y saben que para esta cultura de estos hermanos que estaban ahí en este primer siglo, el término casa de Dios tenía que llevarlos a acordarse de algo del Antiguo Testamento. ¿Qué era? La casa de Dios. Tenía que llevarlos a recordar que el tabernáculo. El tabernáculo sí era algo físico, pero era donde Dios tenía su ¿qué? Su habitación, su presencia. ¿Recuerdan la nube? La columna, la nube que reflejaba la gloria de Dios. Era el lugar donde Dios habitaba. Este, hermanos, es el lugar donde Dios habita, donde Dios Espíritu Santo hace su templo. Esto no es cualquier casa. Esta es la casa de Dios, la familia de Dios. Tenía que recordarles la morada de Dios, que ese es un lugar santo. Y cuando nos referimos a un lugar santo, tenemos que entenderlo en su contexto, ¿no? Que lo que se hace aquí refleja al Señor. No es que los niños no pueden correr, ¿no? Los niños tienen su momento en este lugar, en la casa de Dios, porque los niños son parte de esta congregación y de esta familia.
Hay personas de pronto que luchan con los niños corriendo por ahí al final de la reunión. Pero el problema con eso es que, miren, para nosotros, por ejemplo, el fortalecer las relaciones, la fortalecemos a través de hablar, de compartir. Por eso es que al final de la reunión nadie se quiere ir, ¿cierto? Bueno, algunos sí, pero tiene que evaluar su corazón. Pero no se quieren ir, porque quieren compartir. Hoy les tengo una mala noticia, tienen hoy clausura de un colegio a la 1, entonces a las 12 nos tenemos que ir. Pero nosotros como personas, digamos, grandes, no niños, nuestra forma de compartir y de relacionarnos pues charlar. Charlamos, compartimos, decimos, preguntamos, y eso es bonito, eso es parte de ser la familia de Dios. Pero los niños, ¿cómo hacen? ¿Cómo comparten ellos? ¿Usted se imagina a esos dos niños, Analí y Valeria? Se sentaron en la silla y empezaron a charlar. ¿Cómo te fue a ti en la semana? ¿Y a ti cómo te fue? ¿Y qué hiciste tú? ¿Cómo te fue en tu colegio? No, yo no voy al colegio, yo estoy en casa. Ay, ¿cómo te fue en tu estudio en casa? Ah, bien. Sí, ¿cuáles son tus luchas? Sí, yo me imagino sí, pues pueden tener conversaciones, pero es que son niños. ¿Y los niños cómo se relacionan? A la lleva. A la lleva. Sus conversaciones son la lleva tú, la lleva yo, te cogí. Los gritos esos que a mí a veces me alteran, la verdad. Todo con cuidado, ¿no? Es que se va a volver un despedo. Por eso no vemos a los niños corriendo en este momento. ¿Por qué? Porque no es el momento. Este es el momento para estar pendientes, prestando atención. ¿Por qué está diciendo esto? Porque la iglesia es el lugar donde Dios habita, donde se refleja santidad, donde se refleja orden, pero que los niños estén jugando no es desorden, a menos que fuera en un momento donde no tendrían que jugar. Pero ellos como niños tienen que relacionarse de esa forma, ellos también ven esto como su familia. Como su familia, la familia de ellos no es el colegio. La familia de ellos es ¿cuál? Esta es la familia de Dios. Estos son es más, espero que pase y muchos de estos jovencitos y estos niños se van a casar entre ellos. Amén. Amén. ¿Los jovencitos también dicen amén? Sí, aquí, sí. Dios forme. Sí. Dios forme muchas hombres y mujeres. No, hago la aclaración, no ahorita, no es que se haga emocionalidad de la predicación del pastor, están diciendo que nos vamos a casar aquí. No. Falta mucho tiempo para que eso pase, mucho tiempo. Ahorita no es para pensar. Pero esta es la familia. Cuando pensaban ellos en el templo del Antiguo Testamento, estaban pensando en la morada de Dios, en el lugar donde Dios habita, en un lugar santo. Lo que hicieran en ese lugar tenían que reflejar fielmente las características ¿de quién? De Dios. Lo que hicieran en el lugar de usted, cuando hagamos un día un estudio del tabernáculo, cuando veamos el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cuando veamos el tabernáculo y lo que era el tabernáculo brillaba. Todo lo que se hacía ahí y como Dios lo diseñó era con excelencia. ¿Por qué con excelencia? Porque todo lo que se hacía en ese lugar tenía que reflejar ¿a quién? Al Dios viviente. En la comparación es lo mismo acá. Este lugar debe reflejar fielmente las características ¿de quién? De Dios. Por eso decimos, cuando una persona llega a este lugar, que es la casa de Dios viviente, la familia de Dios, tiene que ver ¿a quién? A Dios. Y a Dios se lo muestra a través de una sonrisa, de un saludo, de mi actitud, de cómo yo preparé mi corazón para venir aquí, de la forma como estoy concentrado en escuchar la palabra. Es interesante todo lo que pasa en nuestra vida y cómo nuestra carne quiere sacarnos ese momento de compartir la familia de Dios. Dice, no, es que mi tiempo de atención son 20 minutos. ¿Saben qué ha hecho eso las pantallas? Es lo que hayan dicho eso. Nos desconcentran, no nos dejan tener la concentración plena. Pero si les digo que vamos al cine, iglesia, ¿cuántos se duermen en el cine? Bueno, uno que otro se duerme en el cine, se duerme en el cine.
3 horas. Pero ustedes ven una película, un partido, ¿cuánto tiempo? 2 horas, ¿cierto? 2 horas. ¿Y les da sueño? Algunos sí, algunos sí. Pero regularmente no, pero estamos aquí, lo que hagamos, usted imagina, tiene que reflejar la casa de Dios y el que está al lado lo ve durmiéndose. Tiene que reflejar el carácter de Dios y el que está al lado lo ve mirando en el celular. Tiene que reflejar el carácter de Dios de este lugar y el que está al lado lo ve jugando con el que está al lado. Tiene que reflejar el carácter de Dios este lugar. Tiene que reflejar santidad, que realmente yo vengo aquí a encontrarme con ¿quién? Con Dios, junto a la familia de Dios. Junto a la familia de Dios. Debe reflejar las características de Dios: santidad, limpieza, unidad, justicia, gracia, misericordia y mucho más. Pero cuando este lugar es una iglesia, tiene que reflejar el carácter ¿de quién? De Dios. Si es que eso no está pasando en esta iglesia, o si es que esto no está pasando en su vida, algo tiene que estar pasando en su corazón. Algo tiene que estar pasando en su corazón. Esta es la casa de Dios. Esta es la familia de Dios. Esta es la congregación de Dios. Otro comentario que encontré dice: también la vida del cuerpo de Cristo, la morada de Dios, tiene que manifestar al mundo las virtudes divinas, su santidad, su unidad, su amor, su gracia. Cada detalle en este lugar es importante. Los peligros, el peligro del legalismo, el peligro de no ponerle cuidado a la oración, el peligro de la conducta, dice acá, en las reuniones. El peligro de la conducta en las reuniones, lo que le estaba hablando ahorita. El peligro de la conducta en las reuniones. ¿Para qué viene usted a este lugar al cual usted le llama la casa de Dios? ¿Para qué viene? Piénselo ahí, ¿a qué viene? Entonces, si usted viene a alabar a Dios, si usted viene a escuchar de Dios, ¿viene a escuchar de Dios? Y eso es una pregunta interesante porque hay situaciones, y no estoy diciendo que no, pero la conducta que tenemos en este lugar también debe reflejar que yo vengo aquí a compartir en la casa de Dios. Sé que hay situaciones, miren, se los digo con todo el amor y el respeto de mi corazón, y sé que hay situaciones en las que, por ejemplo, tienen que ir al baño. Hay situaciones, alguien de pronto está sufriendo con algo, con alguna cosa de su cuerpo, y sí o sí tienen que ir, y no hay problema, vayan, porque si de pronto aguantan es un problema para su mismo cuerpo, pero hay situaciones que no. Hay situaciones que no. Y uno puede observar cómo se levanta el baño. Si es que necesita, hágalo. Pero para que de pronto no tenga que distraer lo que se está haciendo, hágalo antes de que empiece, por ejemplo, en la reunión. Por eso llegamos temprano. Hágalo en la mitad de la reunión. Hágalo después de la reunión. La conducta en este lugar también es importante. Porque eso refleja al Señor. Somos canzones, ¿no? Es decir, bueno, hermanos, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. ¿Me están escuchando? Y se escuchan voces. Este momento, por ejemplo, de la predicación, no es para estar hablando con la persona del lado. Si quiere hablar de la predicación, hágalo después. Hágalo después del almuerzo, por ejemplo. Una conversación después del almuerzo, mientras va de aquí a la casa. No es el momento para estar hablando con la persona del lado. No es el momento para estar jugando con nadie al lado. Sea su esposo, su esposa, su papá, su hijo, con nadie. Si quiere jugar con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa, con el que está al lado, hágalo en la casa. O hágalo cuando acabemos la predicación, en la mitad del tiempo. No es para estar respondiendo mensajitos. Hágalo después. Si es que le cuesta mucho trabajo, póngale en modo avión. Así no le lleguen los mensajes. O apáguenlo en su defecto. Creo que dicen. Aprovecha la predicación. Dios quiere ¿qué? Hablarte.
pero no nos va a hablar Dios si nuestra mente no está enfocada en lo que estamos haciendo acá. La conducta que nosotros tenemos en esta reunión y cada vez que se reúne la iglesia va a reflejar también que esto es la casa de ¿quién? De Dios. Y que este lugar es la casa del Dios viviente. Es la casa del Dios viviente. Termino el comentario diciendo acá, cada detalle es importante. Lili me lo dice yo creo que varias veces por semana. Gordito, los detalles son importantes. Los detalles son importantes. Importantes. Cada detalle es importante. Cada detalle es importante. La conducta en los cultos, el liderazgo de la iglesia, las viudas, los siervos, porque afecta a la iglesia que pertenece a Dios, la casa donde Dios mora, donde Dios mora. Pablo no está hablando del edificio, Pablo está hablando de las vidas, de la congregación de creyentes. Y vamos a dejar hasta ahí, porque esto tiene mucha tela por cortar. Vamos a dejar hasta ahí porque esto tiene mucha tela por cortar. Pero vamos entendiendo, para que la iglesia sea la columna y el baluarte de la verdad, entonces debe haber un anhelo en nuestro corazón en invertir en la iglesia, y dos, debe haber un anhelo en nuestro corazón por reflejar lo que este lugar es. ¿Qué es este lugar? Un lugar donde se conduce, un lugar que debe ser conducido por la palabra de Dios, y en segundo lugar, debe reflejar este lugar que es ¿qué? La casa de Dios viviente. La casa de Dios viviente. Todo debe reflejar que esto realmente es la casa donde Dios mora. Padre, gracias te damos por este tiempo lindo de compartir juntos tu palabra. Orando, Padre, que sigas ayudando a afirmar nuestro corazón. Si es que, Señor, no hay vida espiritual, yo te pido, Señor, por la salvación de aquellos que no te conocen hoy en este lugar, para que no sea algo simplemente de conducta, sino que venga de un corazón transformado que quiere mostrarte a ti. Te pido, Padre, que tú guíes y dirijas nuestra iglesia cada vez más y más a reflejarte a ti en cada detalle, porque los detalles son importantes. Padre, gracias porque nos permites ser parte de tu familia. Gracias porque nos permites compartir como familia. Gracias porque tú, Señor, eres bueno con nosotros, y porque en medio, Señor, de nuestro pecado nos permites a nosotros ser representantes tuyos. Qué privilegio, qué bendición, pero qué responsabilidad. Te pedimos, Padre, que en el momento en que una persona llegue acá, en el momento en que una persona ajena o personas en este diciembre que vamos a intentar impactar la vida de muchas personas masivamente, ellos puedan ver que esta iglesia realmente es una iglesia donde tú vives, donde tú moras, que es el templo del Espíritu Santo. Padre, gracias por dirigir a la congregación a través de tu palabra. Oramos por esta iglesia y cada una de las iglesias locales en donde se predica tu palabra, para que tú, Señor, las utilices para reflejarte a ti. En el nombre de Jesús oramos.